Tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a la CIMUC que está organizando esta sesión de estudios musicales en Estados Unidos. Gracias también a las personas que se están conectando por las diversas plataformas de la CIMUC. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter y esto se está transmitiendo también por ahora.cimuc.org en el canal de la CIMUC, en el website, sitio web de la CIMUC. Les quiero dar la bienvenida a los invitados y agradecerles también por haber participado, por estar aquí con nosotros hoy día. Esperamos también aclarar las dudas de todas las personas que están conectadas y de las personas también interesadas en los estudios musicales, las experiencias de los chilenos que han estudiado en este país y, bueno, recomendaciones también para quienes quieran emprender en el futuro alguna aventura parecida. Así que les voy a dar la bienvenida a Héctor Marchand y a Paul Feller-Simons, ambos músicos de diferentes disciplinas que han estudiado en Estados Unidos y se encuentran estudiando en Estados Unidos. Muchas gracias por venir, chicos. Hola, hola. Bueno, perdón. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a los invitados para que las personas que nos están viendo se familiaricen con ellos y para que también después puedan compartir sus inquietudes o sus preguntas en los diferentes canales de streaming. Vamos a presentar a Héctor primero. Él es un violinista chileno, oriundo de Concepción. Estudió violín en la Universidad Católica y sus estudios en Estados Unidos comprenden un máster en música, especialidad en violín, en la Duquesne University, no sé cómo se pronuncia. Más o menos, algo así. Y es Duquesne, es un poco difícil de decir. Yo decía Duquesne al principio también. chileno. Duquesne University, y también está haciendo y terminando su Artist Diploma, que es otro grado académico del que vamos a hablar más adelante en esta charla. Y él está actualmente en Estados Unidos. El otro invitado es Paul Feller-Simons y él es musicólogo y está en Illinois, en la Universidad de Northwestern University, realizando su doctorado en musicología. Él también realizó un máster en musicología y ambos invitados estudiaron en la Universidad Católica de Chile, hicieron sus pregrados ahí, Paul con una mención en musicología y Héctor su estudio de licenciatura musical mención interpretación violín. Así que, bueno, espero que esté todo bien con el streaming y vamos a seguir avanzando con la sesión, con la pauta que tenemos para ustedes. Yo personalmente, bueno, también me quiero presentar, soy Camila Voces, pianista, y también estudié en Estados Unidos, me encuentro en Oregon, en la ciudad de Eugene, y mis estudios son doctorado en artes musicales en la Universidad de Oregon, y previamente hice estudios en Chile de interpretación en la Universidad Mayor y en Rusia, donde hice mi magíster en interpretación. Así que los tres vamos a estar dialogando, conversando y compartiendo experiencias sobre lo que es ser un músico o un estudiante de música en Estados Unidos. También vamos a hablar brevemente, no brevemente, vamos a hablar de las becas, de posibilidades de financiamiento, de las experiencias de los invitados, de los diferentes grados académicos que se pueden obtener en el país, que no están todo tan estrictos, como bastante libre, y hay tanta oferta y demanda que no es tan cuadrado como uno piensa. Y las posibilidades de financiamiento, obviamente, que son muy importantes para las personas que están en Chile y en Latinoamérica, donde la diferencia económica y de calidad de vida y todo eso es bastante diferente. Así que vamos a tratar de responder las dudas que nos hicieron llegar las personas inscritas. Muchas gracias a ellos por enviar sus preguntas y muchas gracias a todos los que nos están viendo por el streaming. Así que bueno, Héctor, te quería hacer una pregunta bien simple, que nos cuentes un poco tu camino hacia donde estás ahora desde tus inicios en Concepción. No tienes que ser toda tu Ya. vida, pero así un breve recuento de lo que has hecho hasta ahora. Ajá. Ya, bueno,
Yo comencé estudiando en el Centro Artístico Cultural de Concepción. Empecé a estudiar piano primero, cuando tenía como entre 8 y 10 años. Y estudié piano hasta que salí del colegio, de hecho. Y después del 2000, cuando tenía 15 años, no me acuerdo qué año fue eso, comencé a estudiar violín, porque me llamó la atención la orquesta y mis compañeros, entonces lo encontré como más entretenido también. Y empecé paralelo a estudiar violín. Salí del colegio, intenté hacer otras cosas, estudié un poco de leyes, estuve un semestre de tecnología médica también. Después dejé todo de lado y dije, ya, me voy para Santiago y entré a estudiar la carrera de interpretación en la Católica. Así que eso, bueno, después pasaron un par de años en donde estuve como desarrollándome profesionalmente allá en Santiago, haciendo clases, haciendo como freelance en varias orquestas allá en Santiago. Y finalmente el 2019 decidí como emprender camino para los Estados Unidos. Eso fue después de que yo conocí a mi maestro en Brasil, donde te conocí a ti también, Camila, en FEMUSC. Mi maestro siempre va a enseñar para allá y ahí fue como que yo dije, ya, ok, creo que llegó el momento. Me contacté con él después por mail. Me dijo, sí, bueno, no te puedo ofrecer, o sea, no te puedo prometer nada, ven y da la audición nomás, y aquí vemos si es que te aceptamos, si te otorgamos la beca y todo eso. Así que el 2019 me vine para Pittsburgh y ahí comenzó todo. Más o menos así como a grandes rasgos. Cómo llegué hasta este punto. Súper. Quería hacer ahí el paralelo con FEMUSC, que es para que la gente sepa que es un festival de música de interpretación, principalmente, que reúne a músicos de muchas partes del mundo, pero el foco es principal en Latinoamérica, por lo cercano también, económicamente. Es un programa súper entretenido, súper intenso en cuanto a las actividades. Y con Héctor nos conocimos ahí, exactamente, y similarmente a la historia de él, me pasó lo mismo. Yo conocí a mi profesor en FEMUSC y yo no estaba buscando realmente cómo expandir mis estudios de doctorado porque no sabía que existían primero que nada, y él me invitó también, tampoco me prometió ni el cielo ni la tierra. Yo simplemente ahí le dije, bueno, me interesa, voy a ver qué onda, y me embarqué en la aventura. Así que también quería hacer un poco ese punto con ese festival porque viene gente de Estados Unidos principalmente, porque el organizador fue un miembro de la Orquesta de Chicago, Alex Klein, y él es el que organiza el festival. Entonces él conoce a muchos profesores y profesoras que los invita anualmente a este festival, y muchos alumnos de mi programa también han venido gracias a esta instancia del festival. Así que también para la gente que desea como saber un poquito, ahí puedes buscar FEMUSC, el Festival de Música de Santa Catarina en Brasil, donde también se pueden establecer muchas conexiones con profesores de Estados Unidos y de otros países también. Bueno, le voy a dar la palabra a Paul para que nos cuente su viaje desde que empezó en la música. Y un gusto estar acá. Viaje en la música, qué complicado. Bueno, al principio, como muchos adolescentes, me interesé en la música popular. Entonces, durante mucho tiempo mi instrumento fue el bajo eléctrico, tuve una banda de metal, y yo no tenía idea de lo que era la musicología hasta bastante más tarde. Cuando llegué a la Universidad Católica, yo estudié un poco de contrabajo, pero después pasé a composición, y ahí fue donde en la universidad, más o menos al mismo tiempo que Héctor estaba, fue que la guía de los profesores, primero José Manuel Izquierdo y después Alejandro Vera, gracias a ellos me cambié de carrera, me introduje a la musicología. En José Manuel Izquierdo, muy generosamente, en el principio, él se fue a Cambridge y me introdujo, me dio algunos trabajos que él había dejado atrás, lo que me dio una visión de una forma de hacer musicología. Y luego también, una vez que estaba terminando, en los últimos años de mi carrera,
Alejandro Vera me contrató como ayudante. Y eso fue realmente lo que me hizo decidir que yo tenía que hacer un doctorado. Porque para nosotros, especialmente si uno quiere trabajar como profesor, simplemente no se puede hacer sin un doctorado. Y venir a Estados Unidos era una decisión más o menos obvia para mí, por dos razones. Una, que mucha de mi familia está aquí desde hace mucho tiempo. Y segundo, porque yo argumentaría que los mejores programas de musicología están en los Estados Unidos. Ese es un punto súper importante que me gustaría tocar. Obviamente yo no conozco los programas de musicología de otros países, pero está muy fuerte el tema de las publicaciones, ¿no? Como de las revistas de musicología son principalmente, también el inglés es un idioma que también ha ganado mucho dominio en lo académico, y es bastante llamativo, y es algo que uno estando en Chile no está tan expuesto. ¿Qué te hace también tener esa opinión sobre la musicología en Estados Unidos, Paul? Pero tengo un poco de latencia, me disculpo si es que hay un problema. ¿Qué me hace decir? Bueno, hay varias cosas que me hacen decir eso. Una, que me hacen decir que son excelentes programas. No estoy diciendo, hay muy buenos programas en Europa también, pero son muy distintos. Si es que uno le pone atención a los rankings, y no digo que uno tenga que hacerlo para nada, las universidades de Estados Unidos están consistentemente entre el top 20, pero la realidad es que sobre todo si uno no tiene un máster aún, el sistema de doctorado de Estados Unidos te permite entrar a muchos de estos programas sin el máster y hacer lo que se llama in-course masters, que fue lo que yo hice. Además, el estilo de musicología es muy distinto a lo que se hace en Europa y en Chile, para hacer. Bueno, esto estaba cambiando con el influjo de personas que han venido a estudiar a Estados Unidos, pero generalmente, hasta hace no mucho tiempo, el estilo de musicología latinoamericano se alineaba más con el estilo europeo, y en Estados Unidos siempre se ha demarcado por lo que nosotros le llamamos la nueva musicología, que es bastante cercana a otros estudios como los estudios literarios y estética, pero con una mezcla con estudios históricos también. Perfecto, sí, me queda muy claro. Y pasándole la palabra a Héctor también, un poco preguntarte, porque la mayoría de las personas que yo conozco como músico se han ido a Europa, también es un destino bastante codiciado para los músicos, sobre todo la interpretación. Podría decir yo como intérprete, siempre Alemania o Austria, son Francia, Italia, los principales centros donde un músico, un intérprete quiere ir a especializarse o a perfeccionarse. ¿Y cómo fue para ti, aparte de haber tenido el impulso de la profesora que conociste en el festival FEMUSC, qué fue para ti un poco decir, voy a ir para acá y no voy a ir hacia el otro lado del mundo a probar cómo me va? Mira, la principal razón fue esa, que conocí a mi profesor, que es Charles, Charles Stigman. Sí. Esa fue una de las razones. Bueno, en Chile yo tuve varios profesores que pasaron por acá también. Una de mis profesores estuvo en Michigan University. Otra profesora estuvo un tiempo acá en Indiana también, y después volvieron a Chile y me hicieron clases en la Católica. Una fue Frida Ansaldi, ella estudió acá, ella también estudió en Alemania, pero estuvo un tiempo acá también. Alejandro Rutia también estuvo acá en Estados Unidos. Igual tenía de pronto la inquietud de Europa y Alemania, porque uno de mis últimos profesores también, que fue Gonzalo, él hizo
casi toda su carrera de posgrado en Alemania. Pero finalmente una de las razones fue porque me gusta como el enfoque como norteamericano del estudio, como esa rigurosidad así como bien, como blanco o negro nomás, no hay término medio en cuanto a afinación, en cuanto a ritmo, en cuanto a nada, es como todo tiene que ser como muy limpio, eso es como importante. Igual es un poco chocante al principio cuando uno como que llega y se inserta acá como, bueno, ¿cómo puedo lograr tocar así de perfecto? Bueno, la única forma es como estudiar harto. Esa fue una de las razones. Bueno, la otra también un poco es que ya sabía un poco de inglés desde antes de venirme para acá. Entonces también era un poco más amable el tema como ya de la postulación, el tema de hacer los exámenes de ingreso y todo eso. Y bueno, también, y otro factor que también es importante en este caso es como donde tú también tenías amigos estudiando. Y yo tenía varios amigos desde chicos que estaban estudiando acá. No sé si tú conoces a Sebastián Arredondo o al Axel Rojas también. Sebastián es pianista y Axel es chelista. Los dos estuvieron en la Católica también. Y los dos vinieron a hacer estudios de posgrado acá en... Axel estuvo en Rice, estuvo en Lynn, en Florida. Sebastián estuvo en Indiana, en Jacobs. Estuve en Cincinnati un tiempo también. Yo realicé las postulaciones a Bloomington en su momento, hice la postulación en Cincinnati también. Estuve a punto de hacer una en New Jersey, pero al final no la terminé. Y bueno, finalmente hice la acá en Duquesne, en Pittsburgh, donde la beca fue la mejor, finalmente. Más o menos. Pero claro, por un poco de influencia como del entorno, como que el tener como maestro que estudió acá también te muestra un poco cómo funcionan las cosas acá. Entonces tú te puedes sentir atraído por eso o por otras cosas también en Europa. Son un poco distintos como las visiones, yo creo, pero finalmente, claro, como que el norte es el mismo, que es como lograr como el mejor nivel en tu instrumento, en el fondo, es como ese como el enfoque. Sí, totalmente. A mí personalmente lo que me llamó la atención de este país, que yo como que era bien anti Estados Unidos en algún momento, eh, fue, bueno, primero el contacto con mi actual profesor, que lo conocí en este festival en Brasil, pero también el ver que hay programas de doctorado para intérpretes, que en Alemania, hasta donde yo sé, porque tampoco me manejo mucho en la materia, fue que ellos tienen un programa que es después del máster o la maestría o la magíster, se llama Concert Exam, que por lo menos está en Alemania, donde haces 3 años más, aparte del máster, 3 años de principalmente enfocado a la interpretación, que eso también está buenísimo porque simplemente tocas más recitales, tocas cosas más difíciles, pero por otro lado me atrajo mucho el poder perfeccionarme por la misma cantidad de tiempo, incluso más, que mi programa son 4 años, el doctorado, eh, de poder también un poco coquetear, y bueno, no solamente coquetear, sino como irse más en profundidad hacia otras materias que en países como Europa, de Europa, como Alemania o Rusia, donde estudié, son muy cargados a la interpretación. Entonces, esa como invitación de los académicos, de los profesores de teoría o de musicología o de historia, que tienen mucho que decir a un intérprete, y uno también como intérprete puede aplicar mucho de lo que ellos hacen y saben, poder aplicarlo en mi carrera como intérprete me parecía súper llamativo. Al principio no, porque era como, voy a tener que hacer estas materias de historia y que yo solo quiero tocar piano, pero cuando ya estaba en la metida ahí, era súper fascinante y eso no lo encontré, por ejemplo, en Rusia, donde al contrario los profesores te dicen, no le hagas caso a eso, estudia piano 7 horas al día. Y acá un poco uno tiene que dividirse entre la actividad académica y la actividad interpretativa, y eso también es súper enriquecedor para un intérprete. No está tan separada las aguas, están súper mezcladas todo el tiempo y eso también ha sido algo único, creo yo, en comparación con otros países. Bueno, para continuar nuestra pauta, quiero hablar brevemente, mostrarles al público que nos está viendo, si me puede ayudar Felipe, nuestro director de streaming, es mostrarles
una presentación que hice sobre los grados académicos de una manera súper resumida. No es todo blanco y negro para las personas que nos están viendo interesadas también en los grados, que esto varía mucho, depende de la universidad. Yo miré un poco el programa de Hector Duquesne University. Tiene menos grados académicos que, por ejemplo, la Universidad de Oregon, pero depende también de la escuela. Y eso no lo hace ni buena ni mala, simplemente es diferente. Y también hay muchos grados que se van entrelazando. Entonces, si alguien quiere estudiar interpretación, también puede agregar un enfoque en musicología o etnomusicología o en teoría, un área que uno quiera como desarrollar mejor, la puede agregar a su programa. Y entonces no siempre está todo encasillado como soy intérprete y eso es todo lo que hago, sino que uno puede empezar a coquetear con otros estudios que son más interdisciplinarios, como por ejemplo, como decía Paul, con la literatura o con la historia o la teoría. Así que bueno, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar esta presentación que hice. Y más o menos para que ustedes también la vayan comentando. ¿Dónde está? Aquí. Los invitados la pueden comentar. Si se ve... Tenemos 3 tipos de grados académicos. Tenemos el pregrado, o lo que se conoce acá como undergraduate degree, o sí, como todavía no graduado, pero es lo que corresponde al pregrado o bachelor. Y estas son las diferentes definiciones. Puede ser bachelor en arte, bachelor en ciencia, bachelor en música o en educación musical. También tenemos el magíster o el máster, que puede ser máster en artes o en artes musicales, máster en música, perdón. Y el doctorado, que tenemos también 2 ramas, que son el PhD, que es el doctor en filosofía, y el DMA, que es el doctor de artes musicales. ¿Cuál es la diferencia entre un DMA y un PhD? Es que el DMA es interpretación musical y el PhD es todas las materias que están relacionadas con la educación, la teoría musical, la musicología, la composición musical y otro tipo de carreras también que podrían tener esa definición. Y esto es más o menos lo que yo pude reunir de información. Hay muchas carreras. Como les decía, esto se puede entrelazar de manera insospechada. Uno puede, por ejemplo, tener un bachelor en composición musical y hacer una especialización o un certificado en en otra área. En el máster también puedes estudiar educación musical y hacer una especialización en un instrumento, por ejemplo. Todo depende de la malla, también hay cantidad de créditos que eso varía por la universidad, pero es bastante flexible, en mi opinión. Yo, por ejemplo, estuve tentada a hacer un máster de musicología mientras hacía el doctorado, pero bueno, es bastante tiempo, bastante dedicación, así que no lo hice, pero sí hice un máster en piano colaborativo, que eso también está muy enfocado en lo que yo hago, así que por eso lo hice, y simplemente es agregar más carga académica, no es tan simple, pero se puede hacer por la misma cantidad de años, y lo mismo que decía Paul, que uno puede hacer un doctorado sin tener un máster necesariamente, pero la universidad te deja y tienes que hacer obviamente todas las clases correspondientes y los créditos y los papers y todo lo que es necesario para eso, para obtener un máster. Entonces, no es tan estricta la cosa. Y en la siguiente diapositiva tenemos las universidades que ofrecen doctorado y de artes musicales. Soy doctor en filosofía, son 42, y las que ofrecen el bachelor son más de 100. A mí me faltó lo del máster, pero es una cantidad bastante grande de universidades que ofrecen estas posibilidades. No sé si estuve muy poco tiempo compartiendo la pantalla, pero me gustaría escuchar las opiniones de ustedes también con respecto a esto de que se van entrelazando los grados. ¿Cómo ha sido para ustedes también, si han podido como meterse en otras áreas que no son exactamente las que ustedes estudian, etcétera?
Yo puedo empezar a hablar de mis instituciones. Por diferentes motivos, yo estoy conectado con 4, incluyendo con Northwestern University, donde estoy haciendo mi PhD, Indiana University, que es donde vivo. Mi señora está haciendo su PhD en Indiana University, y yo usualmente colaboro con el Instituto de Música Latinoamericana acá. University of Illinois at Chicago, donde enseño, y UCLA, donde hago investigación, inventar un grado como consultant, algo así. En Northwestern nosotros tenemos un sistema que tiene otro nombre, se llaman clusters, y para los PhD, básicamente uno es requerido, por lo menos en mi grado, que uno tome cursos, clases como en una serie afuera de música. O también puede ser, creo, en teoría musical, pero idealmente fuera de música. Nosotros tenemos clusters que están divididos en ciertas áreas de estudio y que a veces terminan en un certificado. Por ejemplo, yo soy miembro de 2, el de estudios medievales y el de estudios judíos. Pero ser miembro de los clusters también tiene requerimientos especiales. Por ejemplo, en el caso de estudios medievales, uno tiene que pasar unos exámenes de latín. En Indiana University existe un sistema parecido de minors, pero en este caso uno tiene que registrarse de una manera más formal, y hay gente que está controlando que uno esté tomando, que complete ese grado, que es el... en ese sentido, Northwestern es más libre. O sea, esto cambia de universidad a universidad. En UIC no tenemos doctorado, así que el énfasis está dado en otras carreras, sobre todo en el bachelor's, no es tecnología musical, es industria musical y en jazz, especialmente. Sí, con respecto a eso, justo quería pasar una pregunta a propósito de las locaciones o las diferentes universidades, porque nombraste por lo menos unas 3 donde estás colaborando, donde estudiaste, donde vives, y hay una pregunta, si nos puede ayudar el director de streaming a pasarla, que es de Ignacio Valdivia, para que también los dos puedan contestarla si es que pueden, que es cómo, Ignacio Valdivia nos pregunta cómo elegir dónde estudiar mirando más allá del prejuicio de la ubicación de la universidad. Pensar que una universidad es mejor que otra solo porque está en Nueva York. Y bueno, eso también pasa cuando pensamos en que Juilliard School para los intérpretes, o Curtis, o quizá un par más, son las únicas donde uno podría realmente hacer algo provechoso para uno. Y claro, el currículum, si uno sale de ahí, probablemente tenga mejor probabilidad de conseguir trabajo, pero también las otras universidades que no son tan famosas y que son bastantes, cumplen también función de educar de manera de bastante calidad también. Así que, ¿cuál es su opinión con respecto también a la locación de las universidades o de los nombres de las universidades? Héctor, si quieres. Yo quizás puedo decir algo con respecto a eso. En cuanto a cómo elegir la universidad, yo creo que, bueno, para empezar, lo primero es como que si decides hacer la postulación, no hagas la postulación a solo un lugar, porque uno nunca sabe dónde van a ser mejor las ofertas. No se peguen, digamos, no viajen a Estados Unidos solamente a postular a una escuela, porque puede ser que no te acepten ahí y bueno, se acabó, te toca otro año más para poder hacer la postulación. Pero en principio debes ver si tú buscas lo que me decías tú, como el prestigio de la institución. Entonces tú lo que quieres es como una universidad que suene así como grande en tu currículum y que de alguna forma te ayude como a abrir como más puertas en ese sentido. O buscas un maestro, que en el fondo, como fue en mi caso también, un maestro que tú conociste antes y que hace clases en una institución específica y tú vas a hacer la postulación ahí. Y al final la última decisión, yo siempre me he dado cuenta que cuántas scholarships te dan.
o cuánto assistantship o cuánta beca tenés. Ese es como el factor determinante porque, bueno, yo sé que vamos a hablar más adelante de eso, pero el tema del dinero es como de peso acá. Como sin beca es imposible, no es ni siquiera un poco posible, sino que sin beca no podía hacerlo. Y claro, en el fondo, pensar si tú lo que quieres es como tener como el nombre de la universidad, bueno, apunta como allá, así como escuela grande. Siempre apuntando también como con una mirada realista, ¿sí? Porque hay ciertas escuelas también que como que el corte es como bien difícil, sobre todo en performance, no sé cómo será como en musicología debe ser lo mismo, seguramente los requerimientos son más altos, piden más pruebas de ingreso y todo eso. O busca al profesor que tú decís, bueno, esta persona me gustó, me gusta cómo trabaja, me gusta cómo enseña, da lo mismo donde está enseñando, como... Y siempre puede ser una puerta de entrada, o sea, tú llegas en un lugar y después como que te empecé a hacer de ambiente, conocí a otro maestro, después podéis viajar, ya estando acá es más fácil hacer postulación en otra escuela porque no tenéis que venir desde Chile. Bueno, entonces buscar dónde hace clase el profesor que te gustó, que conociste en un festival, o en una clase online, o lo contactaste por email y venir como elegir en ese caso por ese factor que es el maestro. Y finalmente también, ya cuando tengas más de una opción, porque siempre tienes que tener más de una opción, no solo una, bueno, quien te da la mejor beca finalmente es como a dónde uno va a llegar, porque esa es la forma. Claro, quería hacer un hincapié ahí porque dijiste primero que habías visto las ofertas, entonces para que la gente que nos está viendo sepa a qué se refieren con ofertas, porque claro, uno es el cliente, por decirlo así, porque el sistema universitario también acá en Estados Unidos es caro, entonces uno sí es un consumidor de esto que nos están dando, pero como una persona de Latinoamérica o de Chile que no puede pagar esas cifras estratosféricas, entonces, cuando te refieres a oferta, ¿son becas, así como dinero que te dan a ti o te pagan la mensualidad anual o te dan Mm, también dinero para vivir o también haces como un intercambio de tus servicios como estudiante de ok. música que también trabaja? ¿A qué te refieres con oferta? Porque bueno, puede variar mucho, pero ¿cuál fue tu caso? Eh, Finalmente tú das la audición el día de que vienes, que tú vienes con todas tus cosas, buscas cómo llegar al lugar, llegas con tiempo, como que calientas un poco el instrumento y haces tu audición. Ellos deciden después de esa audición si si como que cumples con los requisitos para entrar al programa. Eh, Hay lugares que tienen como más demanda y obviamente es más difícil entrar ahí porque llega un montón de gente de todo el mundo a hacer las audiciones. No son 5 personas audicionando, son, no sé, cientos de personas a veces en algunas escuelas. Va variando ahí como el número. Y ellos después que escuchan tu audición, reciben como tú tienes que hacer como una carta de presentación también en algún momento, o escribir algún ensayo de por qué tú quieres elegir o Duquesne University o Carnegie Mellon, que está acá cerca también, o cuando uno hace como la carta, creo que se llama cover letter, si no me equivoco. Creo que es la cover letter o algo así, creo. Y ellos revisan todos tus antecedentes, ven los videos que mandaste antes, porque también tú necesitas mandar un video antes. Estoy como explicando todo el proceso al final, no sé si sigo, ¿está bien? O sea, me gustaría como un poco que aclararas Claro. cuando te refieres a ofertas, porque, Ah, ya. bueno, yo ya estoy familiarizada con eso, pero un Sí, poco, ¿cómo fue tu caso? Como te dijeron, nos gusta cómo tocas, creo que sí puedes entrar, sí, tenemos un cupo para ti, lo que claro. tú tienes que hacer para no tener que pagar o Ya, para que puedas estudiar aquí sin tener que pagar de tu bolsillo es esto, claro. que es una beca. Sí, en todas las instituciones es un poco distinto. Acá en Duquesne y en varias otras también, ellos te entregan un porcentaje que es una scholarship que finalmente te la da la universidad y algunos sponsors, que son personas como con nombre y apellido, quienes dan plata como para que un estudiante en específico pueda como cursar los estudios acá porque son súper caros, como todos sabemos ya. Eh, y, de, y si esa beca, que por lo general acá no cubre como la tuition, que es la mensualidad, A la- lo que se dice en Chile, Ujú. ellos te ofrecen
paquete también, que es como para hacer como actividades en la escuela que cubren la otra parte de la beca. Por ejemplo, tener una beca de 80%, necesitas cubrir un 20% más para poder completar el 100% de la mensualidad. Y ese 20% lo cubres como, en mi caso, yo fui asistente del director de la orquesta de la universidad un tiempo, donde podéis como, no sé, sacar fotocopias, pasar la lista de que quien llegó tarde, avisar quién llegó tarde, y bueno, y ahí lo amonestan después, es otro tema. O de repente, no sé, como hacer setup de la sala, como ordenar las sillas. Y también me tocó ser asistente de una clase que se llama String Technique, que es la clase que le hacen a los estudiantes de pedagogía, como Music Education acá. Y tú tienes que enseñarle a tocar violín a estos estudiantes porque ellos después van a enseñar violín como en escuela. No es como en un súper alto nivel, pero tú los tomas como alumnos. Quizás tú también lo hiciste como con piano. En todos los instrumentos pasa eso. O de repente algunos trabajan en la biblioteca, algunos trabajan en la main office, como contestando el teléfono, como muchas cosas. Y en Duquesne ese dinero no te lo entregan en un cheque, sino que es un dinero que se va como para borrar la deuda que tú tienes en tu portal de estudiantes. En alguna otra escuela, tú tienes una scholarship completa y además te ofrecen hacer como esta ayudantía o assistantships y te pagan un estipendio, que en ese caso tú puedes decir qué quieres hacer con esa plata. Hay gente que le pasan plata y con eso puede cubrir parte de lo que tiene que pagar como la mensualidad. Algunos lo ocupan para el housing, como para vivir acá, o ir al supermercado, como cosas como domésticas, digamos. Entonces, todas las universidades tienen como, en cuanto como al financiamiento, tienen como como un programa distinto en el fondo. Y finalmente uno decide quién te cubrió más con respecto a la mensualidad. Básicamente eso. ¿Y cuál es tu experiencia para ti, Paula, en ese sentido? También me imagino que, bueno, viendo tu currículum hiciste bastantes ayudantías, incluso clases directas donde no eras ayudante, sino que el profesor de ciertas clases como tu especialidad de musicología. Bueno, eso fue una de las razones por las que elegí Northwestern. Quizás esto lo debería haber dicho antes. Una de las grandes razones por las que los PhD en Estados Unidos son extremadamente valiosos, por lo menos en musicología, es efectivamente porque muchos de ellos tienen oportunidades de enseñar, cosa que no es común en Europa. Y eso es un problema si es que uno quiere ser profesor. En cuanto a elegir una universidad, los criterios son bastante parecidos a lo que estaba diciendo Héctor, especialmente en cuanto a la scholarship. Pero al final uno tiene que considerar varias cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que te ofrezcan una scholarship elevada en Los Ángeles o en Nueva York, así te la ofrecen en Indiana. Simplemente uno tiene que considerar que hay lugares, hay ciudades en este país que son extremadamente caras. Y eso es un gran problema. Chicago también es una de ellas, pero no es tan malo como Boston, Los Ángeles o Nueva York. Lo otro que uno tiene que considerar es bueno, por supuesto, cuando tiene que ver con musicología, desafortunadamente el prestigio de la universidad también es extremadamente importante. No todas las universidades ofrecen oportunidades de enseñar. Cuando tiene que ver con musicología, lo que he visto, por ejemplo, en Indiana University, que es TA-ship o Teaching Assistantship, que es lo que es como más cercano a lo que decía Héctor, que pasar lista o poner las notas a algunos trabajos. Northwestern es una de las muy pocas que te dejan hacer tus propias clases. Se me olvida alguna cosa. Bueno, y los requisitos eso es otro problema. Los requisitos en musicología o en historia de la música o en teoría musical son bastante distintos. Obviamente nosotros no tenemos que audicionar, aunque no estoy seguro en el caso de teoría de la música. Puede que tengan algo. Pero sí uno tiene que presentar una serie de documentos que en ciertas universidades son extremadamente selectivos. Por ejemplo, writing sample o
ejemplos de escritura académica, y por supuesto los test de inglés y los test de GRE, que no tengo idea cómo describirlo en español, son unas pruebas de lengua y de matemáticas, y también, y finalmente, bueno, como decía Héctor, la red social es extremadamente importante, y uno no debiese pasar eso por alto, porque uno va a estar, puede ser muy, muy solitario estar acá, si uno no tiene gente. Y algunas universidades, especialmente las que uno mira con mucho prestigio, el ambiente puede ser no solo muy exigente, pero también muy competitivo, y a veces y uno realmente aprecia tener gente afuera de esos círculos también. Uh-huh. Sí, es súper súper importante eso. Bueno, yo para hacer el contraste con ustedes sobre el tema del financiamiento también, o de lo que uno puede hacer para trabajar o como para poder financiarse, que eso también lo vamos a abordar ahora. En el caso mío, yo postulé, no le hice caso al consejo de Héctor, postulé a una universidad, que es la donde estoy actualmente estudiando. Sí fue como un poco arriesgado, pero yo como no tenía idea cómo funcionaba tan bien, y mi profesor era la única persona que conocía que estaba aquí, ese consejo me llegó cuando yo ya estaba estudiando. Me dijeron, no, pero ¿y cuáles fueron tus otras opciones? Y yo no tenía. Y conocí compañeros que habían postulado a 3 mínimo, o sea, 4, 5, y eso mismo que mencionaba Héctor, vinieron a Oregon por la mejor oferta. Y esto se refiere a si tienes la posibilidad de vivir con lo que haces, o si lo que te paga la universidad a cambio de tu beca, o no es una beca, al final es un contrato de trabajo, por lo menos el que se tiene aquí en Oregon, donde la persona firma un contrato, tiene un seguro de salud, tiene prestaciones. Obviamente el sueldo es mucho menos que el de un profesor que está en el sistema, porque tenemos estatus de estudiante, tenemos también la visa, la F1, que es la visa que tienen los estudiantes internacionales. Hay diferentes tipos de visa, pero esa es la más común. Te permiten trabajar solo en ciertas áreas, no puedes trabajar en un Starbucks, por ejemplo, solo puedes trabajar en algo relacionado con la música. Ese es el caso de Oregon, puedes hacer clases en una academia musical, pero siempre obteniendo una autorización, porque los internacionales no están autorizados para llegar y trabajar como el resto de las personas que son nativas o ciudadanas de Estados Unidos. Y también para contrastar un poco con el tema de las ofertas de financiamiento, mi caso fue recibir una beca de ANID, que es la Asociación Nacional de Inteligencia y Desarrollo, llamada anteriormente CONICIT por mucho tiempo, se cambió de nombre hace un año o dos, y esta fue para mí la única opción viable de poder financiar mis estudios. ¿Por qué? Porque las becas o estos Teaching Assistantship o Graduate Employee, que son denominaciones que se usan para personas que trabajan y estudian, eran muy escasas, y las personas ya habían decidido dársela a 2 personas. Yo estaba, bueno, yo vengo a audicionar, voy a pagar de mi propio dinero, ahorré mucho tiempo, vine a audicionar, pero no me prometieron ningún financiamiento. Y mi única opción, que fue como cruzar dedos, fue postular a la ANID, que es un proceso que es parecido al Fondo de la Música, donde uno tiene que redactar una especie de proyecto, pero informando sobre el ranking, por ejemplo, de la universidad, diciendo qué es lo que uno va a contribuir al país, porque la diferencia con lo que hacen ustedes, con lo que hago yo, es que ANID me obliga en algún punto a volver a Chile a retribuir lo que ellos me pagaron y todo. Yo tengo que devolverlo a través de trabajar en el país o hacer algún tipo de retribución, puede ser académica o interpretativa, hacer conciertos, talleres, etc. Esa fue para mí la gran puerta de entrada para poder financiar mis estudios, y lo bueno que tiene esa beca, y se les recomiendo mucho a las personas que quieran que también la vean, es difícil quedar, no le digo que es fácil, pero porque estás compitiendo con personas que estudian doctorado en ingeniería o doctorado en astrofísica,
Y entonces, claro, de repente para música no van a dar mucho, dependiendo de quiénes estén seleccionando, pero sí hay posibilidades. Y esa beca te permite no trabajar porque yo recibo un estipendio, recibo una manutención mensual cercana a los $1.500, donde yo, sí, como afortunadamente puedo costearme la vida aquí, porque si estuviera en San Francisco probablemente ese dinero sería muy poco. Pero en Oregon y Eugene, que sí es una ciudad cara, por lo menos las posibilidades habitacionales. Yo vivo acá en un departamento que son de la universidad, donde tengo que pagar, pero es una renta de la mitad de lo que cuesta una renta normal aquí en Eugene. Y con eso también yo puedo alimentarme y puedo, también la universidad está muy cerca de donde vivo, así que no tengo problemas de transporte, puedo ir en bicicleta o caminando. Y la otra posibilidad de financiamiento son, bueno, las becas del Fondo de la Música, que son del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio de Chile, que sí son más limitadas. Entonces, uno sí puede obtener esa ayuda, pero también toca hacer un poco lo que hizo Héctor o que hizo Paul, que es poder conseguir financiamiento de la escuela, si es que no es total, si es parcial, que se pueda complementar con la beca del Fondo de la Música, porque como es tan caro el arancel de Estados Unidos, una beca del Fondo de la Música cubre hasta 20 millones anuales. Y en algunos casos pueden ser arriba de $30.000 al año, $40.000, por lo menos lo que me dijeron a mí cuando me mandaron un papel, que dijeron, esto es lo que tienes que presentar de financiamiento de tu beca. Y yo, bueno, denme un papel que digan que me van a pagar esa cantidad de plata al año, que es bastante caro. O sea, y lo que hacen muchas personas con ciudadanía americana o norteamericana es que se endeudan, y es una deuda también gigante, pero mucha gente no tiene otra opción y prefiere, es como un poco el crédito con aval del Estado de Chile, pero magnificado. Pero es bastante parecido el mecanismo, es un préstamo que después tiene intereses. Y bueno, pasando un poco a este mismo tema del financiamiento, que nos cuenten un poco sobre los empleos informales, empleos ofrecidos por la institución, que eso, bueno, lo abordamos un poco, pero específicamente sobre los permisos que uno tiene y cómo se llaman estos permisos y de qué se tratan. Y el que, bueno, yo tengo, porque quise hacer un poquito más de dinero, fue trabajar en una iglesia los domingos, y eso yo tengo que hacer un permiso con la universidad que me autoricen a trabajar, porque como les decía, no puedo trabajar en un Starbucks, pero sí puedo trabajar tocando piano en una iglesia o haciendo clases de piano en una academia. Y esto se llama CPT o CPT en español, que es la práctica curricular, entrenamiento de práctica curricular. Entonces, para preguntarte a ti, Paul, ¿cómo fue la experiencia de CPT o de CPT en tu caso? Okay. Bueno, lo que yo diría es que yo ocupé el CPT los primeros 2 años y medio que estuve acá. Y puedo decir que depende mucho, mucho de la universidad. Realmente todas las universidades tienen una oficina internacional y todo va mediante de ellos. Y la realidad es que ciertas universidades como Northwestern son extremadamente flexibles y van a ayudarte mucho a frasear las cosas para que para que el permiso te permita trabajar. Por ejemplo, mi trabajo en UCLA, ese Research Consultant, ese fue un nombre que le pusieron para poder explicar que estaba asociado con algún curso. Se puede hacer. Pero luego, yo creo que también se podría ocupar para enseñar, pero también todo pasa por la oficina internacional. Por supuesto, en mi trabajo, eso no lo sé también porque mi trabajo actual yo ya ocupé mi permiso de trabajo, pero eso es reciente. Perfecto. ¿Y para ti, Héctor, tú alguna vez has hecho esto de CPT o siempre ha sido parte de tus obligaciones como estudiante de proveer eso de hacer el asistente del director, o alguna vez probaste hacer este permiso?
Eh, sí, bueno, el tema del assistantship fue alcanzada solamente para cubrir el tema del financiamiento, en mi caso de la matrícula, pero el housing y como la comida, pasajes y materiales, libros y todo el resto, cuerdas que compramos cada 3 meses casi, y todas las otras cosas que son como gastos operacionales, por ponerle un nombre ahora, en principio corrieron por ahorro que yo tenía. Entonces ahí fue cuando el CPT apareció un poco como para salvar la situación, para poder, porque hasta el día de hoy, si no hubiese sido por esa posibilidad que te ofrece, y que no todas las escuelas te ofrecen, hay escuelas que de verdad no te permiten nada más que solamente estudiar, pero por lo general esas al parecer te entregan estipendios como para poder vivir. Conozco como gente que por comentario y todo que me dicen, bueno, te dan una cantidad de plata que a veces no alcanza mucho, entonces, pero bueno, no tienes permiso, así como en el fondo no puedes hacer los trabajos. Pero, por ejemplo, Duquesne tiene una asignatura, digamos, o ramo, que tiene un nombre que la verdad es que, la verdad es que internship creo que es, como internado, puede ser como la traducción, y ese es el que te permite como realizar como prácticas profesionales en orquesta donde sea que te inviten. Entonces, eso es, y también tú puedes hacer clases en academia o tener alumnos particulares también. Y eso te salva un montón porque, por ejemplo, en mi caso yo lo primero que hice, yo aterricé acá, pasaron un par de días y me dijeron, oye, bueno, mira aquí tenéis como la lista de managers de toda la orquesta de aquí alrededor. Mándale un mail, mándale un video y te agregan a la lista del sublist como... Y eso me ha salvado básicamente hasta el día de hoy, como poder tocar en orquesta y como, bueno, seguramente en distintos lugares la oferta como de trabajo es como variada, pero Pittsburgh tiene como la particularidad de que está al medio de varias como ciudades que tienen orquestas regionales y tú ya con ese CPT tienes la posibilidad como de partir para allá y hacer un concierto una semana y te pueden pagar, no te pagan lo que te pagan en New York Philharmonic, pero te pagan una cantidad de plata que te ayuda como para como pagar arriendo o ir al supermercado o cualquier cosa. Entonces el CPT como que salva harto como posibilidad. Entonces también puede ser un factor importante al momento que tú eliges la universidad, como investigar un poco de si es que ellos te dejan hacer como cosas fuera de la escuela. En mi caso, tiene que ser netamente relacionado con la música. Y una cosa importante que, bueno, que yo sé que todos los que están viendo, más de alguno va a poder como lograr como la meta de irse para acá. Cada vez que tú hagas un trabajo, me acuerdo de un comentario que hizo Paul también, tú tienes que avisar a las oficinas internacionales de que estás haciendo ese trabajo. Si tú no avisas y te encuentras con alguien como un fiscalizador, no sé si será la policía, no sé, en verdad, que te piden el permiso de trabajo, si tú no tienes como ese concierto en tu lista de OPT, que es como, que está en un documento que es como yo le digo que es como la hoja de vida, sí, es que es el I-20, ¿no? No sé si es el mismo para Sí, usted. Si tú no tienes como la orquesta tanto, tanto, y estás tocando la orquesta tanto, tanto, y no avisaste, te puedes como meter un poco en problemas. Como siempre que estés avisando, no sé, en mi caso, me invitan, no sé, toco en Butler, tengo que avisar, me invitaron para toda la temporada de Butler, que es una orquesta Butler Symphony que está. O me invitaron este año, voy a estar en las subles de la Pittsburgh Opera, por ejemplo. Tengo que avisar que voy a estar en el año durante en la Pittsburgh Opera o en Erie, Filarmónico, siempre, hay que avisar eso. Eso es como más o menos el tema del permiso, como, y que también es como parte del financiamiento de cómo uno se puede como defender acá. Yo para complementar esta información también recogía de experiencias de mis compañeros, porque como les digo, mi caso fue con Becani, estuve 2 años sin trabajar, dije, chao, no quiero trabajar, estuve en Chile mucho tiempo trabajando, entonces me di como un poco el gusto de poder disfrutar la beca, que es bastante modesta, pero me permitía estar tranquila. Pero al segundo
casi ya pasando mi tercer año, un amigo, un compañero de piano, me ofreció este trabajo y ya había empezado a gastar un poquito más de lo que ya tenía. Entonces tomé este trabajo y ahí me empecé a adentrar en el mundo del CPT o del CPT. Y contarles también que la realidad de mis compañeros de música, que obviamente todo depende de la escuela, pero muchas veces, como ustedes mencionaban, la escuela financia el 90% o el 80%, que ya ese 20% puede ser un número menor, pero si uno lo ve en dólares, al final igual son $5.000 que no tienes. O, por ejemplo, a mí también la beca ANIT me paga un seguro de salud anual de $800 y el seguro que yo tenía que pagar como estudiante internacional era de 2.700 anual. Entonces yo tenía que cubrir casi $2.000 de mi bolsillo y en un punto tenía una deuda y tuve que pagarlo de mi propia beca, tuve que pagar lo que me faltaba. Y eso fue un golpe súper duro, pero bueno, es parte de, porque ANIT también tiene los montos fijos. Para todo Estados Unidos te van a dar 1.400 y tantos dólares. No importa si estás en San Francisco, en Nueva York o en Pensilvania, va a ser siempre igual. Y entonces uno se las tiene que buscar. Por eso empecé a trabajar en la iglesia y mis compañeros que sí tienen esta posibilidad de haber tenido el Graduate Employee, que es el GE o GE, que ellos trabajan de acompañantes, por ejemplo, de las cátedras de viento, de violín, etcétera, en la ópera, en el coro, haciendo clases de piano. El sueldo que reciben por mensual, que obviamente cubre la matrícula y la mensualidad, pero aún así lo que ellos recibían mensualmente no les alcanzaba para poder cubrir sus necesidades básicas, que son arriendo, comida y, bueno, movilización en algunos casos. Entonces, el CPT es el salvavidas, como dice Héctor, y muchos, y la mayoría tenía un trabajo en una iglesia, que decía, pero ¿y de dónde y por qué? Y hay muchas iglesias, porque en Estados Unidos hay muchas religiones también y hay mucho financiamiento, y estas iglesias contratan a personas para que o canten, toquen el piano o toquen himnos, o bueno, también diferentes tipos de instrumentos, pero la mayoría, el más común, es piano y canto, y mis compañeros estaban obligados a tener que asegurarse un trabajo en la iglesia o buscar de alguna forma algún contacto que les permitiera obtener este trabajo y así poder recibir conjunto con lo que la universidad les da, que no alcanza, junto con la iglesia les da y así hacerse un sueldo para poder sobrevivir. Y eso es lo que la mayoría hace acá, porque lamentablemente la situación de la escuela de música es más precaria con respecto al financiamiento, no como por ejemplo otras carreras. Tengo una compañera chilena que estudia física y ella recibe un sueldo de $2.000 por ser GE, que es el asistente graduado que le llaman, Yeah. y tiene que también trabajar mucho, corregir pruebas, hacer clases, pero es mucho mayor el sueldo que ella recibe, entonces ella no tiene la necesidad de buscar un CPT o una práctica curricular para que pueda financiar. Pero los de música, la mayoría sí tiene que recurrir a trabajos. De hecho, conozco una persona que tiene 3 trabajos diferentes, aparte de su GE, para poder también viajar a su país, porque si no también hay gente que se queda los 3 años seguidos sin poder viajar a Latinoamérica porque también no alcanza. Entonces son bastante diferentes los procesos, los diferentes tipos de programas, pero de que se puede, se puede. Entonces este es un poco el mensaje que le queremos dar a la gente que nos está viendo. Creo, sí puedo, creo que es importante decir que son muy pocas las universidades que dan una beca con estipendio del 100%. Pero también otra cosa que se puede hacer cuando uno está acá, hay becas externas y de hecho, especialmente en musicología, incluso si uno tiene la suerte de estar en una de las universidades que dan becas mayores, ellos esperan que uno postule a estas becas más grandes pero ahí uno compite usualmente con personas de todo Estados Unidos y de diferentes carreras. Usualmente a veces tienen que ver con ciertos grupos de estudios. Por ejemplo, no sé, yo conozco las de estudios judaicos,
hay varias, y algunas de ellas también vienen, no tienen por qué ser norteamericanas. Algunos dineros también pueden venir de Europa, que están dispuestos a pagar para que uno haga, especialmente si uno tiene que viajar, como es en mi caso, tengo que viajar constantemente a hacer investigación en Europa. Hay formas de obtener grants y fellowships que pagan para la investigación y pagan por tu tuition, y usualmente hay algún arreglo entre universidades que al final te dan mayor estipendio, pero esto es extremadamente competitivo. Sí, también mencionar, aparte de eso que mencionas, que hay también becas de cultura, como de origen cultural o de... me acuerdo que nunca postulé a esas becas, pero sí existen y conozco algunos compañeros latinos que la tienen, que en el fondo hay un donor que le llaman, que es una persona que hace donaciones, que tiene mucha plata, hay muchos filántropos también en Estados Unidos que financian estas mismas becas o fondos para investigación, donde tú, si la obtienes, tienes que después realizar cada, no sé, una vez al trimestre o quizás 2 veces en el año alguna presentación ligada a tu país, no sé, tocar cueca o vestirte de guaso y tocar unas canciones, pero está súper bueno porque pasan una parte importante de dinero, y eso también les recomiendo a la gente que quiera venir, que donde quieran postular tienen que meterse mucho a la página web y ver todas las opciones, porque va a haber una ventana que diga financiamiento o ayuda financiera y van a aparecer muchas plataformas para postular externamente, como dice Paul, o como dentro de la universidad. Y como les decía, hay muchas personas que donan dinero, y a veces hay una persona que le dona dinero a un estudiante directamente y le dice: yo te voy a pagar a ti $1,000 mensuales para que puedas comer o puedas tener tus gastos. Entonces, como bastante específico dependiendo de la universidad. Entonces, no es como que para todas las universidades es la misma regla. Bueno, cubrimos más o menos, creo que gran parte de lo que son las becas. Puede que se nos vaya algo, pero de lo que tengo aquí en la pauta está cubierto, y tenemos alrededor de unos 20 minutos, y me gustaría que pudiéramos hablar un poco de los requisitos de idioma que estábamos comentando, que también varían mucho, pero el diagnóstico para mí bastante decisivo, a excepción del Artist Diploma del programa que Héctor hizo. Todos los demás programas, incluido pregrado, posgrado, piden una gran cantidad de manejo del inglés, que eso también es algo que yo personalmente pasé más alrededor de 2 años con clases en Talca intensivas, y haciendo mucho ensayo para poder dar la prueba correspondiente, y tuve que dar la prueba 2 veces para poder lograr el requisito que la universidad me estaba pidiendo, y este requisito es diferente dependiendo de la carrera y de la universidad. Así que quisiera darle la palabra a Héctor para que nos cuente sobre un poco esto del Artist Diploma, que tiene esa particularidad un poquito más relajada, pero ni tanto tampoco, para que la gente tenga una idea de cómo es el inglés o cuál es el nivel de inglés, y después pasarle la palabra a Paul para que nos cuente también la exigencia de su programa. Bueno, entonces, como yendo a ese punto, yo me acuerdo que también, como tú lo hiciste, yo tuve que tomar un tiempo clases para poder hacer el TOEFL, porque no es un examen sencillo y es bastante largo también, y también lo tuve que hacer 2 veces para poder lograr el puntaje que requerían acá. Así que, o sea, yo como que me puse a investigar un poquito con respecto a los puntajes de corte, y creo que en mi universidad hay 3 como exámenes que puedes dar acá. No, estos exámenes no los aceptan en todas partes. Hay un examen que se llama Duolingo. No sé si saben que Duolingo hace el examen de inglés también. Es un poquito menos popular que el TOEFL. No, suena como Duolingo, uno se acuerda como de la aplicación, pero es serio. Es una cosa así como un examen de verdad, digamos. Y el puntaje de Duolingo acá en Duquesne es de 120 puntos. Y compañeros que han tomado el examen de Duolingo dicen que no es tan fácil, que igual hay que prepararse con tiempo, como que hay que estar como básicamente preparado para eso. El TOEFL, el corte más o menos acá es de 90. Lo subieron un poquito hace un par de años atrás, para la maestría era
80 puntos, ahora subieron a 90 puntos, como que están subiendo un poquito el estándar de... Y el IELTS, que es el otro examen que yo no lo conozco muy bien, creo que el puntaje es de 6. Y yo no sé si, así como busqué como unos promedios como de Norteamérica de universidades, como que el promedio de las universidades que aceptan Duolingo es 105 puntos. Para la maestría de TOEFL en el promedio es como de 79, 80, 80 y un poquito más. Y IELTS es 6 puntos. No, yo supongo que, o sea, más que supongo, yo sé que para como doctorado es mucho más alto el examen. Bueno, y como tú decías, dentro de como del cuadrito que pusimos habían unos programas que los dejamos como afuera, que no los nombramos, que fue el que yo hice después de la maestría, que fue el Artist Diploma, y que el puntaje, ellos sí te piden que hagas un examen de inglés, pero tampoco es finalmente tan importante hacerlo. Hay gente que a veces puede entrar incluso sin hacer el examen de inglés para el Artist Diploma, porque es un programa como netamente como enfocado en la performance, en práctica todo el día. Tienes ramos aparte, pero como que el fondo es como tocar mucho, como estar tocando mucho. Y hay otros que también hacen, que yo conozco que hacen aquí en Carnegie Mellon, que es la otra universidad grande que está acá en Pittsburgh, que se llama como Performance, es como un certificado, como Performance Certificate. Y es un programa de solo un año nomás, que es como estudio avanzado. Al parecer no te entrega como un grado académico como una maestría, pero es también como que tú tenés clases con los mismos maestros de la universidad y tenés como orquesta y muchas cosas. Y el arte diploma es lo mismo, como es bastante más práctico. Y el arte diploma está como en varias universidades acá en Estados Unidos. Entonces, como una opción, así como si uno es práctico y tú tienes como la convicción de que quieres venirte para acá, para Estados Unidos, y diste la prueba de inglés, no te fue tan bien, lo viste de nuevo, quizás te faltó un poco de puntaje, quizás también puedes considerar como la primera puerta de entrada, porque ya estando acá las cosas como que se empiezan a dar un poco, a mí me da como esa impresión, que ya estando acá como que se te empieza como a abrir un poco el espectro de las posibilidades, de lo que puedes hacer, de lo que puedes lograr. Entonces puedes tener como el arte diploma como una de las opciones, si es que de pronto el inglés no es como tu fuerte, y llegar aquí como a hacer un poco de práctica del inglés. Eso. Ujú. Perfecto. Y antes de pasarle la palabra a Paul, quería aprovechar de insertar una pregunta porque se me fueron estas preguntas que habían hecho los inscritos y está relacionada con el idioma, eh, que la hizo Maximiliano Eliezer Agüero, y es: ¿los ramos de inglés incluidos en la carrera son suficientes para poder ejercer en el extranjero? Y ahí, aparte, bueno, preguntarle esto a Paul y que también él nos cuente los requisitos de musicología brevemente. Okay. Yo asumo que cuando dicen ramos de inglés incluidos en la carrera de pregrado, en cuyo caso puedo decir con suficiente confianza que para un PhD en una universidad como Northwestern o Princeton, no es suficiente. La realidad es que, especialmente en musicología, porque nosotros tenemos que enseñar en alguna medida, requieren puntajes muy altos. A veces hay cierta flexibilidad que sigue siendo un puntaje alto, pero no conozco mejor el TOEFL, digamos que de 120, la carrera te va a pedir como 110 por lo menos, pero a veces te dejan llegar a 105 o algo así, pero uno tiene que tomar un curso durante todo un año. Y créanme, sobre todo si uno está con el sistema de trimestre, ese curso puede ser la gota que realza el vaso, porque en estas universidades la exigencia, el paso y la exigencia es terrible. Entonces, pero sí, el problema del lenguaje es especialmente alto en estas universidades. Además de eso, y estas son las malas noticias, en el PhD, algunas universidades, por ejemplo Northwestern, te piden 2 idiomas, además, que no puede ser inglés. Eso ha cambiado y ha ido cambiando. Ciertas universidades lo están reduciendo a uno más. Usualmente les van a dejar hacerlo en español, que es curioso como dar una prueba de español, pero bueno. Pero otras universidades, por ejemplo, en mi caso,
bueno, como yo mencioné que tenía que tomar la prueba de latín, eso me dejaron que ese fuera uno y el otro fue alemán. Pero por lo general puede ser más o menos flexible. Así que para muchos PhD de las universidades más exigentes va a ser hasta 3 idiomas. Excelente. Y bueno, voy a también pasando las preguntas porque no tenemos mucho tiempo. Hay otra persona que preguntó, y esta la voy a contestar yo, que es Valesca Martínez, que dice, tengo un nivel muy bajo de piano y no sé si podría estudiar allá con nivel tan bajo. Y eso yo te digo al tiro, depende, porque yo personalmente he visto que el programa de interpretación sí es más exigente con la interpretación, pero primeramente si es que te interesa la interpretación, puedes ingresar al ramo, a la carrera general de música, por lo menos que exista acá en Oregón, que puedes hacer, se llama un pregrado en música. Entonces, puedes tomar clases de instrumento los 4 años de la carrera con el profesor que quieres, o incluso puedes cambiarte de profesor. He visto compañeros de pregrado que van cada trimestre con uno, o hacen un año con uno, después con el otro. Y hay personas que empiezan con el grado de música, que es el como plano, y luego cambian en el segundo o tercer año a interpretación. Entonces, para responder tu pregunta, sí se podría, pero depende de los requisitos, porque si te fijas en las audiciones de cada universidad te va a decir, pedimos un preludio y fuga de Bach, pedimos un estudio de Chopin y pedimos una obra clásica, por ejemplo. Entonces, si no estás tocando el nivel parecido a esas obras que están ahí listadas, es difícil que puedas entrar directamente a un programa de interpretación, pero sí puedes entrar a un grado de música y ver con el tiempo si es que lo puedes pasar a un grado de interpretación o incluso terminar el músico general y después meterte a un máster o magíster en interpretación y ahí lo enfocas más a tu instrumento. Eso con respecto a la pregunta. Después, otra persona que es Rodrigo Rivas dice, ¿cuántos ahorros se recomiendan tener para estudiar en Estados Unidos? Eso ya lo abordamos, pero la universidad te va a pedir un certificado o algún papel que demuestre tu estatus financiero o que te puedes pagar. Y eso depende de si tienes una beca de Chile, por ejemplo, en mi caso, ellos tuvieron que hacer el papel que demostrara que ellos pueden pagar mi mensualidad y todo eso, porque uno no puede llegar y decir, bueno, ahí lo voy a ver cómo lo hago, no te van a dejar. Tiene que ser siempre a través de una beca o una beca de tu país o del programa donde estás estudiando. Esto ya también lo contestamos, pero por si acaso, Gonzalo Javier, que está en el streaming, dice, ¿es viable hacer un DMA junto a un in-course master en interpretación musical? Sí, yo lo hice mi máster en Collaborative Piano al mismo tiempo, no me atrasé ni nada, lo hice en los 4 años, y la Universidad de Oregon lo imparte y estoy segura de que muchas más lo hacen, no te puedo responder ahora exacto cuáles son las universidades que lo hacen, pero sí existe esa posibilidad. Incluso puedes hacer un máster en otra mención que no sea interpretación, que puede ser más complicado y tienes que ver si puedes financiarte un año extra o si la universidad te va a dar el pase para que te puedas quedar un año extra, si es que no tienes financiamiento extra. Bueno, estas también son preguntas que las abordamos, pero no las quiero dejar fuera. ¿Cuántos años dura sacar la interpretación de un instrumento? Y eso lo podría responder Héctor, y esta pregunta es de Daniel Cabezas. Es una pregunta un poquito difícil de... En rigor, se supone que tú estudias los 8 años de la etapa básica, que es el conservatorio. Después tú tienes que hacer como la etapa superior, que son 4 años, más un año más que el año para lograr el título. Eso es como en Chile. En la Católica. Y entonces ya ahí sumando ya llevamos como 12, ¿no? Y claro, la Católica me parece que un año extra, no sé, para poder sacar el título, sí. Y bueno, después empezamos a agregar ya los posgrados, ya puede ser la maestría, que son 2 años más, por lo general,
un artist diploma que puede ser 2 años más y doctorado que son 4 finalmente. Sí. Para interpretación, porque Sí. musicología de 6 ¿Es para más? arriba o de 5 para arriba. Sí. En interpretación son 4 o 5, sí, también. Son varios años, la verdad. Es un poco largo. Sí. Exacto. Otra pregunta, creo que es la última de las que tengo acá. ¿Habrá un enfoque pedagógico en estos estudios? Lo que me interesa de la música es poder transmitirla y enseñarla. Esta es de Daniela Gutiérrez y le doy el pase a Paul para que nos cuente si su carrera tuvo un enfoque pedagógico. Excelente pregunta. Bueno, lo que voy a decir es que hay una posibilidad de un enfoque pedagógico, como usualmente nosotros estamos en la misma, como en la misma institución con estudios musicales y te permite tomar clases en pedagogía musical. Dicho eso, y esto es una debilidad por lo menos de estudio de musicología y de teoría musical, es que no, te piden enseñar, y en ese sentido uno adquiere experiencia, pero no te enseñan cómo enseñar. Y al final uno tiene que aprender haciendo, y eso personalmente lo considero un problema, que lo hemos discutido muchas veces con otras personas. Pero existe la posibilidad de tomar esos cursos, y yo ahora, mirando hacia atrás, se lo recomendaría, si es que a cualquiera que tiene la oportunidad de hacerlo. Totalmente vale completamente la pena aprender a enseñar si es que a uno le da la oportunidad. ¿Cómo ha sido para ti, Héctor, el también combinar? Me imagino que hiciste Sí. más de alguna clase en estos 3 años, 4 años de estadía aquí. Bueno, sucede que, bueno, yo en Santiago tocaba violín en la orquesta y además hacía clase en una escuela, en un colegio Waldorf. Y ahí tenía alumnos como desde tercero básico, octavo básico. Y yo lo hice en clase octava y clase tercero, tienen como nombre distinto. Acá, a mí justo me pilló la pandemia el primer año que llegué aquí a Estados Unidos, entonces el 2019 como que las orquestas cerraron. Digamos, en verdad 2020. Entonces ya no había posibilidad de hacer gigs en ninguna parte. Entonces yo me puse como a investigar, ya qué puedo hacer como para poder mantenerme acá. Pues. Y encontré varias plataformas como donde uno puede hacer clases online. Entonces uno empieza a poner en práctica como cosas que aprendiste en el aula para hacerle clases específicamente a niños en este caso. Y bueno, el día de hoy tengo varios alumnos particulares, la mayoría son chicos, son niños menores de, no sé, de 15 años para abajo, algunos de entre 8 y 15. Tengo un alumno un poco más grande que ahora entró acá a la universidad también, que dio su examen de admisión y lo aceptaron para estudiar como Music Technology, creo que, pero además tiene como instrumento principal el violín. Hay ciertos ramos en la malla del string como program de Duquesne, que es como del programa de las cuerdas, que tú tienes como obligatoriamente un año, un semestre de una clase que se llama como String Pedagogy, que es como pedagogía específicamente en cuerdas. Entonces eso también te entrega algunas herramientas, como saber cómo explicar las cosas a niños, cómo abordar ciertas como ciertos parámetros del instrumento, como explicarlo de una forma más fácil. Además uno tiene que hacerlo en inglés también, entonces como que uno tiene que empezar a como buscar como cierta terminología que es distinta en el español. Pero sí, siempre se puede, pero es lo mismo que decía Paul, es como uno aprende un poquito haciendo las cosas. Y fue lo mismo cuando hice como la carrera de interpretación en Santiago, como que tiene algunas clases de pedagogía, pero si no estás estudiando pedagogía o music education, que es como el programa específico de acá, que es súper bueno, así como entre paréntesis, como que puede ser una opción también music education, tienen como muy buenas posibilidades de trabajo, es un programa como súper amplio y súper interesante, pero si tú no haces eso, como cuando uno es intérprete, es un poquito como por que te nace a ti, como ser maestro, un poco. Por intuición, esa es la palabra que estaba buscando. Un poquito.
Sí, en mi experiencia como intérprete acá en este programa, tampoco hay, siendo que como no tengo, no tuve esta beca de la universidad, porque la mayoría de mis compañeros que la tenían, sí pudieron acompañar, pero eso tampoco son clases, simplemente es tocar o ensayar con la gente, que es lo que hace un pianista acompañante. Pero eso también nos cuenta en el currículum para experiencia trabajando en una universidad, no más que tanto como enseñando, pero siendo como correpetidor o pianista acompañante o colaborador, como el nombre que tiene acá esa actividad. Y también lo descubrí un poco tarde porque también depende mucho del mentor, ¿no? De tu guía, de cómo te aconseja antes de, o si te aconseja ya muy tarde, o te enteraste por otros compañeros. Y en mi caso, claro, me di cuenta que uno puede también agregarse la experiencia pedagógica si es que no está parte del programa, agregando lo que se llama programa individual de estudio, que uno puede agregar un curso, porque uno se va agregando los créditos a su malla, y tengo un guía que me supervisa y esa persona me consigue un par de alumnos que sean de la universidad, que estén, por ejemplo, alguien que estudia jazz y un saxofonista, pero quiere aprender piano, entonces es mi alumno, o personas que quizá eran del programa de música, no de interpretación, sino música general, que querían entrar al programa de interpretación, entonces ya me pasaron una alumna, entonces tuve, por ejemplo, este último trimestre 2 alumnos de piano de diferentes disciplinas. Uno estudiaba publicidad y la otra persona era de música general. Y esa fue mi experiencia pedagógica. Obviamente, si yo me hubiera como planificado antes de y me hubieran dicho con tiempo, probablemente yo hubiera hecho esa forma individual de estudio los 4 años para decir, después de que me gradué, tengo 4 años enseñando en la universidad con este curso que hice. Entonces, depende mucho también, y también lo que un poco hablábamos al principio, de que es súper interdisciplinario la forma en que se entrelazan aquí las diferentes disciplinas en Estados Unidos, y uno puede como realmente ser un maestro chasquilla. Entonces, igual hay que tener cuidado si es que uno se va mucho por las ramas, porque también tiene que tratar de enfocarse en lo que uno está haciendo, pero uno puede aprender y agregar muchas otras cosas para enriquecer el currículum. Obviamente eso también va a significar más carga académica, y hay que también ser cuidadoso con eso porque uno también quiere responder bien a todas las clases que tiene que hacer y poder pasarlas de forma exitosa. Bueno, pasando un poco a la última sección, que nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero bien breve para los dos, el mercado laboral y la visión de la realidad laboral comparada con Chile. Y eso es también una pregunta, como un tema bastante complejo, pero ¿cuáles han sido sus experiencias y cómo ha sido también trabajar fuera o dentro de la academia? Y más o menos cómo consideran también el panorama con Chile, si es que consideran que son parecidas las ofertas o, bueno, no sé. Héctor. Mira, en comparación, yo creo que todo pasa un poco por las dimensiones del país. Estados Unidos es bastante grande y por lo tanto, por extensión, ofrece más ofertas de varias cosas, como enseñar en academia, ya puede ser enseñar en una universidad, pero también es como complicado tocar en orquestas regionales o en orquestas más grandes también, pero al igual que en Chile, que ahora también me he dado cuenta que están habiendo más audiciones como que en las orquestas de allá en Santiago, no sé si más para el sur, en Concepción estén haciendo audiciones pronto, pero en todos estos casos, como intérprete, tú tienes que ganar una audición para poder conseguir ese trabajo, o hacer una buena entrevista para que te contraten, pero quizás la principal diferencia en cuanto a eso es como el proceso es más o menos similar. Toca ganar una audición para poder conseguir un puesto en una orquesta o ganar el puesto de profesor, pero acá hay más opciones, como más academia alrededor. El trabajo de los profesores es mejor pagado que en Chile, yo creo. El trabajo de la orquesta, bueno, obviamente también es mejor pagado porque también es mucho más caro vivir acá. Pero eso, yo creo. Hay que estar como siempre mirando, como hay páginas donde hay como listas de audiciones que se están haciendo.
páginas donde hay listas como de teaching jobs que te hacen como saber qué es lo que están, qué es lo que está pasando. Pero también viene la siguiente parte, que si uno quiere permanecer acá, hay ciertos trabajos que sí te permiten permanecer y otros que solamente, básicamente no te auspician una visa de trabajo, algunos, y otros sí. Entonces también hay que fijarse bien en eso, de si es que está dentro de tus metas como querer quedarte acá o volver a Chile, también como que la estrategia tendría que ser distinta. Ujú. Paul. Ok, voy a ser brutalmente honesto aquí. La realidad es que por lo menos en el área de musicología, el mercado es horrible donde uno esté. Usualmente uno entra esperando que ser profesor, ir a lo que aquí le llaman un tenure track, que es obtener después, para ir por un proceso que te lleva a un trabajo fijo. La realidad es que aproximadamente un 7% de las personas que tienen un PhD van a obtener un tenure track. Entonces, flexibilidad es lo más importante. Dicho eso, y el mercado en Chile, por supuesto, también, como decía Héctor, aquí está dando en el clavo con todo. Es un problema numérico, aquí hay más universidades. Aparte, los PhDs norteamericanos son más valiosos también en Europa que muchas veces que los PhD europeos por el componente de educación. Entonces, también no tiene otro, dependiendo cuán flexible es uno puede postular en muchas partes. Hay otros caminos como lo que aquí le llaman adjunct, que también puede ser de tiempo completo o tiempo parcial, pero esos no auspician visa. Entonces, para los que no tienen esa posibilidad, eso no es una realidad. Y el problema especialmente es que hay lo que aquí le llamamos la Alt-Act, o alternativas a la academia, que es ocupar tu PhD para trabajar en posiciones de administración en universidades o consultant para empresas, que también es posible. Yo no digo que no se puede hacer, pero es muy difícil que una empresa te auspicie una visa para una posición como esa. Realmente tiene que ser algo que ellos puedan demostrar que tú eres indispensable y que no le pueden dar ese trabajo a un norteamericano. En ese sentido, no puedo dar, no quiero mentir, no quiero darle alta esperanza a todo el mundo. Me encantaría poder hacerlo, pero la realidad es que por lo menos en el área de musicología y teoría musical, es muy difícil. Sí, concuerdo que, bueno, un tema también que se nos pasó, pero que es parecido al CPT, que es el OPT o OPT, que es el permiso que obtenemos los alumnos internacionales de poder estar un año extra. Aparte de, o sea, uno se gradúa y se puede quedar un año. Eso, claro, es un año de experiencia y si uno juega bien sus cartas o si postula a muchos otros trabajos mientras pasa este año, por ejemplo, yo puedo tener un OPT o PT con la iglesia con la que trabajo, que no me alcanza lo que me pagan para mensual, pero sí ellos me podrían, la universidad me podría dar una autorización para yo estar un año tratando de, bueno, puedo enseñar particularmente y juntar una cierta cantidad de horas para que sea válido que estoy haciendo más de 20 horas a la semana de trabajo y eso sí vale para un OPT, que es una autorización básicamente de quedarte un año extra. Para otras carreras que no son de música, como física o de ciencias, te dan hasta 3 años de autorización para trabajar. Pero música es más limitado, no sé por qué, ojalá fuera más tiempo, pero tenemos un año extra. Entonces, si es que igual no resulta que estás postulando trabajo durante ese año aquí en Estados Unidos, también vas a tener la experiencia de trabajar un año en este país y después volver a Chile con esa experiencia que es invaluable porque estás enseñando en otro idioma, estás trabajando con otro tipo de disciplina también, dependiendo del trabajo. Y eso es una autorización que uno consigue con la universidad y simplemente uno postula este permiso, que lo pueden obtener
todos los estudiantes internacionales que se quieran quedar un año. Es bastante dura la realidad también para la interpretación. Pensé que musicología era más esperanzador, pero bueno, no. Y claro, este trabajo del tenure track, que es el trabajo fijo, es como el más codiciado porque cubre salud, es un sueldo muy bueno, no te van a echar. Pero hay otro tipo de trabajos como que es el associate professor, como profesor asociado, que no es lo mismo que tenure track porque ese es como el camino para llegar a ser una persona fija dentro de la institución. Pero estos que son de asociado o de, ¿cuál es el otro muy parecido? No adjunto, pero asociado, bueno, ese tipo de trabajo también podría estar 3 años trabajando con un buen sueldo y obviamente tienes que tener un auspiciador de la visa que la universidad tiene que quererte a ti personalmente y gestionar tu visa, que igual es un costo extra. Entonces, si hay otra persona que es ciudadana norteamericana, que tiene las mismas competencias que tú o quizá mejores, ellos no se van a dar la molestia de pagar tu visa porque tienen a otra persona. Entonces, ahí en ese sentido sí se pone bien difícil la cosa y es competitivo y uno tiene que un poco venderse, como también es un mercado, tiene que buscar la forma de sobresalir, quizá diciendo, oye, tengo un historial más internacional, no sé, estudié en Chile, hablo español, hago esto, me especialicé en esto, y soy una buena oferta para tu universidad porque voy a traer gente de Latinoamérica. Y, entonces, como que también uno tiene que saber jugar sus cartas. Eh, y también decir que la experiencia de estudiar aquí abre muchas puertas, como dice Paul, que es bien valorado en países de Europa o Latinoamérica tener un grado de Estados Unidos porque tiene más prestigio y también porque, bueno, ya eres bilingüe, tienes experiencia con otras culturas y también la educación en sí es bastante buena. No, no es como solamente por ser Estados Unidos que estamos diciendo que es bueno, sino que yo no sé la experiencia de ustedes en su universidad, es más de lo que me cuentan, pero son bien parecidas con la experiencia que yo tuve acá en Oregon y obviamente pueden haber programas no tan buenos, pero eso depende y para las preguntas que dicen dónde se puede estudiar o cómo, es muy complejo. Tienen que ir, buscar los lugares donde les gustaría vivir, ser realistas, también ver si conocen al profesor, si han escuchado del profesor, porque a veces uno se decepciona si es que el profesor no te gusta o no hay química, entonces también hay que ser bien inteligente con eso. Hay festivales en Latinoamérica donde invitan personas o los mismos congresos de musicología que hacen en Chile o que se hacen online, invitan a veces a profesores. Entonces, para mí ese es como el mejor consejo de cómo buscar dónde, es primero con quién, y a ver si el programa te conviene, si la oferta laboral o la oferta, digo, de becas te conviene, si tienes posibilidades de poder sobrevivir haciendo otras cosas. Entonces no es como tan, sí se puede, no se puede, es como bien, hay muchos matices. Héctor. Una pequeña cosa. Lo que estabas diciendo tú también, como de conocer a los maestros antes, es fundamental. Si vienes a hacer una postulación como intérprete, es haber tomado una clase, ya sea online o en persona con el maestro que te interesa, porque eso ya te da una posibilidad más de poder ser aceptado en la universidad. Porque el profesor en algún punto también como que intercede entre tú y la universidad para que te den más o menos becas, es importante. Entonces, si tienen las ganas, háganlo, chiquillos, para empezar. Y si tienen las ganas, como contacten al maestro que les interesa antes y traten de tomar una clase, como para que él también se interese en que ustedes se integren. Porque al final, ellos sí tienen que tener una cantidad de alumnos dentro de su cátedra que tienen que cumplir, entonces también está buscando alumnos. También es parte como de su función como maestro en la universidad, entonces traten de conocerlo y eso, y lo de postular a más de una universidad es también para poder negociar la beca. Si te ofrecen una beca en un lugar y tienes una oferta mejor, pero también te quiere ir al otro lugar, tú puedes decir, oye, acá me están dando más beca, me puedes dar un poquito más de beca. Bueno, hay como que lo piensan y puede ser que te saquen algún fondo por ahí, eso. Pero háganlo, postulen, sí, es posible, es posible. Sí.
Quizás lo último que yo diría es completamente de acuerdo con lo que está diciendo Héctor. En el área de estudios musicales más generales, la realidad es que en ciertas universidades, digamos que van a haber más de 300 personas postulando y van a haber solamente dos openings o dos posibilidades. Entonces, el porcentaje de aceptación es muy, 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 muy bajo. Entonces, imagínense cómo es el proceso de selección. Hay un grupo de 7 personas en la facultad que al final tienen que leer un montón de papeles por mucha gente. Esto lo estoy diciendo para enfatizar lo que le llaman el networking. Conozcan. De hecho, les diría de inmediato, no postulen a lugares donde no conozcan a alguien. Estoy exagerando, pero es básicamente eso. Si es que uno está compitiendo con 400, 300 personas y tu nombre es solamente uno más en una lista, es muy difícil entrar a una de esas universidades, sobre todo las que dan beca completa. Sí, también decir que el número de postulantes depende del tamaño de la escuela, porque contrastando un poco lo que dice Paul, en mi escuela hay 2 profesores principales de instrumento de piano, por ejemplo. Hay otras escuelas que tienen 8 o 7, no sé, o universidades más grandes. Y el número de alumnos también, porque quizá, como les digo, quizá lo más competitivo se va a Juilliard o Curtis, así como lo que es como de Asia, de Europa, Rusia, etcétera. Pero hay otras escuelas donde el número de postulantes no es bajo, pero tampoco es tan grande, por ejemplo, 25 personas, o 20, o 15, o 50. Y también está la posibilidad creo que para la gente que hace máster o magíster, maestría, pueden enviar video online, o sea, un video, no tienen que venir en persona. Yo vine en persona a audicionar, pero de las personas que han venido a hacer máster, en mi experiencia que conozco, lo han hecho por video, sobre todo con la pandemia se flexibilizó bastante el proceso de postulación. Entonces, si al profesor le basta con el video que tocaste y si ya lo conociste y él cree que puedes aprender con él o que vas a poder estar bien en el programa, porque la idea es que también el alumno pueda desenvolverse tranquilamente dentro de la exigencia y que no sea como chuta, no me di cuenta que era tan difícil. Está esa posibilidad. Entonces también se puede ahorrar el dinero y eso depende de la universidad, porque unos que van a decir no aceptamos postulaciones online y otros que dicen sí aceptamos postulaciones online o donde puedan enviar un video, a eso me refiero de audición, no tienen que venir al lugar. Pero creo que para doctorado sí lo piden, a menos que hayan excepciones y eso yo creo que lo invitamos también a la gente que busquen en las diferentes universidades y que más o menos eso, busquen algunos profesores o que conecten con los festivales de la región en Latinoamérica, o también pueden preguntarle a los profesores mismos de los conservatorios en Chile si conocen gente, cuál fue la experiencia, porque hay bastantes profesores que ya tienen grado en Estados Unidos que están en Chile. Y para cerrar y agradecerles profundamente que hayan estado aquí con nosotros, Héctor y Paul, es preguntarles si es posible que la gente que nos vio y quiera hablar, quizá hacerle preguntas específicas de su programa o de profesores o recomendaciones, si es que pudiéramos compartir sus correos con la gente. ¿Sí? ¿Sería posible? Por supuesto. Ya, súper. Sí. Porque así también a veces uno no sabe lo que se enfrenta y cuando habla con alguien en su mismo idioma y que ya sufrió lo que quizás uno sufre estando, pero lo aprende solamente cuando está, es súper bueno tener el feedback o la retroalimentación de otra persona que ya lo hizo. Así que ahí en la pantalla, para que tomen nota, lo vamos a dejar ahí un ratito para que no se borre tan rápido, que puedan anotar y les puedan escribir directamente a Héctor o Paul para hacerles preguntas sobre el programa o las becas y eso, si es que tengan más dudas de las que pudimos abarcar acá. Así que eso, muchas gracias chicos por haber estado aquí, de verdad ha sido un diálogo súper fructífero. Muchas gracias Camila por la invitación, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ojalá que le haya servido a todos, sobre todo, que haya como dejado menos inquietudes.
Y más Sí, ganas igual es de difícil. postular. Sí. Sí, difícil contestar todas las dudas, pero, por ejemplo, hay una que se me fue, que no la puse, pero es posgrado en composición, eh, Sí. existen, solo busquen, hay máster y doctorado en composición, y en todas las carreras, si es que no es interpretación, siempre hay un área relacionada con lo que estudiaste que tiene algún doctorado o que tiene un área de especialización. Si quieres venir un año, también puedes venir un año a hacer un certificado, una especialización, un artist diploma, quizá de 3 años, 2 años. Hay másters de 1, másters de 2 y de 3 años. Entonces es súper eh, complejo y rico también el espectro de lo que uno puede encontrar acá. Así que bueno, gracias a la CIMUC también por este espacio y gracias a los invitados de nuevo y a la gente también que nos sintonizó, a los que compartieron. Gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Eh, y gracias chicos, de verdad que muchas gracias. Bueno, hasta luego. Luego. Chao, Paul. Gusto Chao. verlo.